Hola a todos y todas, bienvenidos a Jugar y Pintar, soy Gabriel y hoy seguimos con la serie de vídeos dedicados al Rise of the Myths Cthulhu. Y en la idea es comparar el Rise of the Myths con los otros dos Roguelite que tenemos, aunque uno no está en castellano, pero bueno, que han salido al mercado. Y estamos hablando del Slade Spire y el Dead Cells. Slade Spire ya lo tenemos en castellano, Dead Cells yo lo pude comprar durante la feria de Essen de 2024. Se ha podido comprar en inglés y Devir lo va a traer en castellano. Entonces, la idea es compararos a nivel mecánico, porque recordar que yo solo tengo una demo. Rise of the Myths está actualmente en la campaña de GameFound. Y yo solamente lo he podido jugar con la demo, por lo tanto hay una parte, toda la parte esta de evolución debido a los puntos de progreso yo no lo he podido probar. Y llevo 7 partidas a Rise of the Myths, llevo 5 partidas a Slade Spire y llevo 3 partidas a Dead Cells. Así que tomar lo que es, voy a hacer la comparativa a nivel mecánico y cuando llegue a la evaluación final, pues entender que lo hago pues con esta visión, pues que quizá no es tan profunda como otras personas que puedan llevar pues 20 partidas a cada uno de los juegos, ¿vale? Así que tenerlo un poco en mente. Y una vez dicho eso, comenzamos. Bien, tema de temática y arte. Slade Spire y Dead Cells están basados en videojuegos con el mismo nombre. Y el arte que vais a encontrar en los juegos de mesa va en consonancia con el arte que vais a encontrar en los videojuegos. Es decir, mundo de fantasía medieval con un arte más caricaturesco, más infantiloide, aunque no por ello está mal o no está chulo, ¿vale? Pero van por ahí un poco los tiros. Mientras que en el Rise of the Myths Cthulhu estamos hablando de un juego de mesa que no está ambientado, o sea, no está basado en ningún videojuego, está ambientado en el universo de Lovecraft y tiene un apartado visual muy potente, muy realista, oscuro, impactante, ¿vale? Más en consonancia con el enfrentamiento que vamos a hacer, pues, de las criaturas que están en los mundos de Lovecraft. Tema de número de jugadores y tiempo de juego. Slade Spire funciona bien a todos los números de jugadores, que es de 1 a 4, tiene un modo solitario puro que no he probado. Yo lo he jugado en solitario con 2 personajes, lo he jugado a 3 con compañeros y a 4 también. En general funciona bien con todos ellos y estamos hablando de partidas de una duración máxima, menos en mi experiencia, de entre 2 horas... 2 horas y media, va un poco relacionado con el acto al que estéis jugando. Pensar que los actos más bajos son más sencillos, enemigos más fáciles, aunque también tenemos los mazos menos mejorados, ¿vale? Si jugáis actos más avanzados, si tenéis los mazos preparados, perfecto. Si habéis jugado actos anteriores y ya se han mejorado, pues seguís con esos mazos. Pero si tenéis que construiros un mazo para jugar a un acto en concreto y tenéis los mazos de inicio reseteados, pues también hay un tiempo de preparación previa, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en total, a 4 jugadores en total, el tiempo de juego no supera las 2 horas y media. En el tema de Dead Cells, Dead Cells es un juego que creo que se diseñó, aunque admite de 1 a 4 jugadores, tiene un modo solitario puro que tampoco he probado, siempre lo he jugado con 2 personajes en solitario, lo he jugado también a 3 y lo he jugado también a 4. Lo que ocurre es que Dead Cells es un juego que creo que se diseñó para 3 jugadores de forma específica. ¿Por qué? Porque siempre tienen que jugarse 3 cartas de combate, con lo cual, cuando jugáis 4 jugadores, uno en cada uno de los combates se queda sin jugar. Sí, es cierto que levanta una carta y sale un símbolo de las 3, digamos, características del personaje, mejora una habilidad, con lo cual si vais contando la cantidad de cartas que vais jugando y cuántas os quedan, pues podéis decir, pues mira, podéis prever, pues si no juego yo ahora, me mejoro una característica del personaje e incluso hasta me viene bien. Bueno, bien, yo pensaba que iba a ser peor, no está mal, la verdad es que no ha desagradado mucho, pero sigo pensando que el juego está pensado para 3 jugadores. Y de hecho, cuando jugáis a 2 jugadores o 2 personajes, uno tiene que jugar 2 cartas, el líder, y otro juega solo una, con lo cual uno siempre juega el doble que el otro. Entonces, dado que siempre se juegan 3 cartas, da igual el número de jugadores, los tiempos de juego son siempre muy parecidos. Estamos hablando de en torno a unas 2 horas, ¿vale? De principio a fin. Rise of the Myths Cthulhu, bueno, incluso quizá menos. Rise of the Myths Cthulhu permite de 1 a 3 jugadores, 1 que es el modo solitario puro, esta vez sí que lo he probado, funciona muy bien, a 2 también funciona muy bien y a 3 no lo he podido probar, ¿vale? Sí que es cierto que los tiempos van creciendo. A un jugador, la verdad es que las partidas son súper rápidas, estamos hablando de 1 hora entera, desde principio hasta derrotar al primigenio. Y a dos jugadores te pueden ir entre hora y media, hora 50... o menos si te derrotan antes. Aquí al final hay que tener en cuenta que todos estos juegos, si te matan antes, se acabó la partida, ¿vale?
A 3 jugadores no sé cuánto se puede ir. Sí que es cierto que le pasa un poco como Slay the Spire. A medida que vas incrementando el número de jugadores salen más enemigos, con lo cual los tiempos de partida se alargan. Y además aquí, así como en Slay the Spire, el número de enemigos siempre es un enemigo por jugador, aunque es cierto que los enemigos pueden tener amiguitos, pueden tener invocaciones. En el Rise of the Mid Cthulhu depende del encuentro. Al principio hay menos enemigos y luego van creciendo. Es decir, si te demoras, porque puedes llegar a tener una gran cantidad de encuentros de combate y estirar mucho la partida, los enemigos pueden ser cada vez más poderosos. Y como a 3 jugadores salen más enemigos, pues sí que creo que el tiempo de juego se puede disparar. Yo creo que quizá una estimación más o menos realista, y ojo que es una estimación, puedo estar equivocado, pueden ser alrededor de 45 minutos por jugador. Así, en una partida de un jugador, 45 minutos perfecto, 2 jugadores, 1 hora y media, es una buena estimación. 3 jugadores se os puede ir a unas 2 horas y cuarto, quizá un poco más, 2 horas y media, insisto, depende de la cantidad de puntos de progreso, cuántos encuentros os acabáis enfrentando, hasta llegar al primigenio o hasta que os mate. Tema de preparación de la partida. Si me permitís, voy a enseñaros un poco los manuales de reglas en inglés que tengo aquí y os trato de explicar brevemente lo que es la preparación para que veáis, porque de forma resumida el Rise of the Mid Cthulhu es el juego que menos tiempo se tarda de montar en mesa. Y Slay the Spire y Death Cells tienen un tiempo de preparación un poco parecido porque tienen más componentes que hay que sacar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Slay the Spire, que lo tenemos aquí, hay que montar una serie de tableros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tablero central que tenemos que colocar en todas las partidas, depende del acto. Además, veréis que hay iconos, digamos, que ya están predefinidos, ¿vale? Y luego también tenemos huecos con una serie de tokens que tenemos que preparar, que están aleatorizados, es decir, diríamos que el mapa es semi-aleatorio. En función del acto, pues tenemos unas, digamos, y hay caminos para elegir, ¿vale? Tenemos unos caminos determinados y en algunos, digamos, de los encuentros que vamos a tener, pues son predefinidos para ese camino y ese mapa, y otros pues son aleatorios. Luego también tenemos que elegir el enemigo final. Hay una serie de enemigos de jefes finales para cada uno de los actos, pues se barajan o lo elegís a vosotros como queráis, y lo colocaremos aquí en la parte de arriba del tablero, ¿vale? Luego hay que sacar pues unas cuantas cartas, las bendiciones de Neao, que digamos que modifican, nos dan un beneficio al principio de la partida. Luego tenemos aquí todas las cartas que están asociadas con el acto, que son pues los encuentros normales de nivel 1, esto que veis aquí, que son esto de aquí, que son las invocaciones, que algunos amiguitos pues traen más amiguitos. Tenemos aquí los encuentros élite y los eventos. Aparte de eso, pues tenemos el mazo de maldiciones, el mazo de estado y el mazo de aturdimiento. Y, como no, cada uno de los personajes tendrá un mazo de inicio y luego tendrá otro mazo de cartas de mejora comunes o estándar y otro mazo de mejoras raras. Y aquí, a diferencia del resto de juegos, pues aquí cada uno, que es un poco una chorrada, ¿no? Pero tenemos miniaturas, ¿vale? Cada uno de los personajes cogerá una miniatura y en los combates pues lo colocará en cada uno de los diferentes huecos. No valen para nada más. Bien, esto respecto al Slay the Spire. El Death Cells ocupa, y además ojo porque yo creo que el que más ocupa es este en mesa. El Slay the Spire ocupa su espacio, pero este también ocupa lo suyo. ¿Por qué? Porque el primero que tenemos que montar aquí, a ver que pueda pintar, vale, pero un segundo, vale, entonces aquí en el tablero central tenemos lo que se denomina el tablero de mutaciones. Y es que estos son mejoras que vamos a tener de forma permanente. Digamos que el Death Cells es un juego que va a ir evolucionando con mejoras permanentes sobre el juego. Y iremos guardando esas mejoras, a diferencia de tener pegatinas e ir pegándolas en algún sitio o rompiendo cartas o tal. Aquí lo hacen muy sencillo. Te ponen un tablero con bolsillos y vais metiendo ahí las mejoras. Y esas mejoras, pues como las runas, pues obtendrán ventajas al llegar a determinados sitios, a determinados puntos del tablero, o os permitirán cargar con más objetos, o harán que los mercaderes ofrezcan mejores productos a un precio más barato, o mejoras de inicio de juego, etcétera.
Luego también tenemos un tablero que se llama el tablero anexo, que es donde vamos a ir colocando, pues, aquí colocaremos los enemigos normales, aquí colocaremos los enemigos élite, aquí colocaremos, ahí va, lo he hecho al revés, los esquemáticos, los blueprints de nuevos objetos, aquí colocaremos, ahí va, arriba, los objetos, el mazo estándar de objetos que se irá mejorando con los esquemáticos que vayamos obteniendo, y por eso los esquemáticos son del bioma que estamos jugando. Ahora hablaremos del bioma enseguida. Luego tenemos aquí el tablero de combate y aquí tenemos el tablero del bioma. Siempre comenzamos en los prisoner quarters, ¿vale? En las celdas, en el nivel más bajo, y supone que tenemos que ir subiendo. El juego, si no recuerdo mal, tiene 7 biomas diferentes. Y a diferencia del Slay Spire, que habéis visto que digamos que el mapa es un poco pues más... Luego hablaremos del mapa, ¿vale? Que son simplemente líneas y tal. Aquí pues tenemos pues como si fuera rollo videojuego. Aparte de eso, cada uno de los diferentes personajes pues tendrá su respectivo tablero de juego, que también tenemos que colocar, y tienen 3 líneas de habilidades. Entonces, bueno, pues todas las habilidades comienzan reseteadas, hay que colocar los diferentes tokens. Y no lo he dicho, en Slay the Spire también tenemos un tablero por cada jugador. Y aparte de eso tenemos las cartas de mejora que dejamos fuera, y que cuando acabemos la run, lo que es toda la partida, pues mejoraremos. Sacaremos cartas de aquí, gastaremos las células para mejorar nuestros mazos o tener las mejoras y ponerlas en el tablero de mutación. Y tenemos pues unos cuantos toques, ¿vale? Y ya por último tenemos el Rise of the Myths Cthulhu. Perdonad, aquí. ¿Vale? Voy a explicaroslo con esto, que yo creo que queda más claro. Entonces, la preparación para mí es la más rápida de todas. ¿Por qué? Primero, no hay tableros de ningún tipo. Entonces son solo mazos de cartas y es sacarlos y ya está. Entonces, una vez que hemos decidido el primigenio al que nos vamos a enfrentar, la localización pues va asociada al primigenio. Entonces sacamos los 5 tipos de enemigos de... esa localización, sacamos el mazo de eventos de esa localización, sacamos el mapa, que es estándar. Bueno, no sé, ahora durante la campaña creo que están desbloqueando más mazos de mapa, pero bueno, en principio tenemos un mazo de mapa que es estándar para todas las localizaciones. Tenemos las cartas de preparación de los combates, los tokens, que no son muchos, y tenemos los mazos de inicio de los personajes, con otro mazo de mejoras de cartas comunes y otro mazo de mejoras de cartas infrecuentes. Luego tenemos pues otras cartas más, como las reliquias de clase, reliquias de sinergia, que iremos obteniendo en el juego, o dependiendo de qué modo juguemos, y las cartas de tienda y las cartas de mejora, que nos permitirán gastar nuestros puntos de progreso en cosas, en mejoras, para enfrentarnos a cada nueva run, a cada nueva partida, ¿vale? Y ya está, realmente la operación es muy, muy rápida. Y desde mi punto de vista de los 3 juegos, este es el que tiene la operación más rápida de todas. Vale, brevemente, vamos a hablar del tema de los mapas. Slay the Spire tiene un mapa, yo creo que es el más, entre comillas, feo de todos. ¿Por qué? Porque no son más que una serie de caminos, de ramificaciones con iconos. Y el icono nos va a decir el tipo de encuentro que vamos a tener. En Slay the Spire tenemos 5 iconos distintos. Tenemos el icono de encuentro normal, o sea, con enemigos normales, encuentros con enemigos tipo élite, eventos, que no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Tenemos... campamentos donde podemos mejorarnos, o sea, recuperarnos vida, perdón, o quitarnos cartas del mazo. Y tenemos el icono de mercader, donde podemos gastarnos los dineritos en comprar pociones, reliquias o cartas para nuestro mazo. En el caso del Death Cells, quizá es visualmente el más bonito de todos, porque tenemos biomas. Hay 7 en total. En el Slay the Spire tenemos, si no recuerdo mal, 2 mapas para el acto 1, y luego para el resto de actos solo tenemos un mapa, y hay 4 actos. En el Death Cells tenemos 7 biomas distintos. Cada bioma es como un nivel de un videojuego. La verdad es que visualmente yo creo que son los más bonitos, y es el que mayor cantidad de
tipos de losetas, porque se aleatorizan las losetas y se colocan en cada uno de los huecos, y cada hueco solo puede tener un tipo de loseta determinado. ¿Y qué tipos de losetas tenemos? Pues tenemos de tesoro, tesoros malditos, tenemos losetas de mercaderes para poder comprar objetos, encuentros normales y encuentros élites, puertas y losetas de teletransportación. En el Rise of the Mist Cthulhu no tenemos un mapa, sino que lo que tenemos es un mazo de cartas que construye el mapa. Se hace de manera 100% aleatoria. Los dos anteriores digamos que son semi-aleatorios, porque los caminos están predefinidos en función del mapa, algunos iconos ya existen, ya están predefinidos, y digamos que se aleatoriza una serie de fichas. Rise of the Mist Cthulhu no, el mapa es 100% aleatorio, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué tipos de encuentros hay? Pues es muy parecido realmente a los que hay en Slay the Spire. A diferencia de aquí tenemos solamente una iconografía de encuentros, digamos que la dificultad del encuentro depende del número del encuentro y nos dirá cuántos enemigos y de qué tipo salen. Tenemos encuentros de tienda donde podemos gastarnos también los dineros para comprar cartas de nuestro mazo, ¿vale? O lo que sea, o curarnos vida y demás historias. Tenemos encuentros de evento y tenemos un cuarto que no se considera un encuentro, pero bueno, es un icono que es el de teletransportación, ¿vale? Que nos permite también movernos o bien a sitios que ya, a encuentros que ya hayamos tenido o a otros portales, ¿vale? Así que 3 conceptos distintos de mapa. Pasamos ya al objetivo del juego. Slay the Spire tiene como objetivo superar 4 niveles, 4 spires, 4 torres. Empezamos en la más baja, a medida que vamos jugando vamos mejorando nuestro mazo y vamos consiguiendo objetos y tal, derrotamos a un jefe final que está al final de la torre y pasamos al segundo acto. ¿Cuándo podemos dejar de jugar? Bien, cuando derrotemos al jefe final que queramos, al acto 1, al acto 2, podemos continuar luego jugando otro día, o lo bueno es que podemos resetear el juego y en cualquier momento podemos enfrentarnos pues, al acto 3 si nos apetece, y el juego te dice cómo preparar la partida con las mejoras para poder enfrentarnos a dicho acto. Si muere cualquier personaje, la partida se acaba. En el Death Cells es algo distinto. Death Cells se juegan siempre 2 biomas y un enemigo, punto, y se acaba. Y si te roto el enemigo, se ha acabado. Si quieres seguir jugando, empiezas otra vez desde cero, desde el Prisoner's Quarters, desde los... desde la prisión de los jugadores, ¿vale? Y de ahí seguimos jugando. ¿Queréis jugar varias partidas? No hay problema. Al final de cada una de las, aquí las llaman runs, de enfrentarse a 2 biomas y un jefe final, tanto si lo matáis como si morís en el intento, habréis conseguido unas cells, unas células. Y son esas las que iremos gastando para mejorar digamos, el juego, ¿vale? Todas las cartas que vayamos consiguiendo, si son, digamos, generales, se colocan en el tablero de mutación, y si son cartas pues para nuestro mazo, pues las pondremos en nuestros mazos. En cambio, Rise of the Mist Cthulhu, el objetivo último es, bueno, no lo he dicho, realmente en el DCS el objetivo es escapar de la prisión en la que estamos, ¿vale? No se sabe muy bien cómo lo conseguiremos, pero esto es cuestión de ir jugar y jugar hasta que se consiga. No da más explicación en las reglas, ¿vale? Y ojo que algunas cosas las tienes que leer del videojuego. Rise of the Mist Cthulhu es distinto. El objetivo es derrotar al primigenio o superarlo. Por ejemplo, Cthulhu no se puede matar, es simplemente sobrevivir al encuentro, ¿vale? Entonces, el problema es que no vamos a ser lo suficientemente poderosos para que en la primera run, en la primera partida que jugamos, lo podamos conseguir. Entonces, cada vez que vayamos enfrentándonos a diferentes enemigos, sí, nuestro mazo va a ir mejorando, pero a su vez vamos a ir obteniendo puntos de progreso. Bien, si alguno de los personajes muere o derrotamos al primigenio, bueno, que es difícil al principio, si morimos, que es lo más normal, no pasa nada, perdemos todas las mejoras que tengamos, es decir, nuestro mazo se resetea, pero los puntos de progreso no. Y entonces en la siguiente partida que juguemos, esos puntos de progreso nos permiten comprar una serie de mejoras, más vida, más cordura, reliquias de sinergia, de clase, de cartas normales, infrecuentes, etc. Nos tuneamos para ser más poderosos, a poder llegar más lejos y conseguir llegar hasta enfrentarnos al primigenio. Tema de mecánicas. Sin extenderme mucho en las mecánicas, en los pormenores de las mecánicas de cada uno de los juegos, sí que voy a centrarme en la mecánica principal de cada uno de ellos, que es el tema de los combates. Y sin tampoco entrar demasiado detalle, sí que quiero resaltar
las diferencias más importantes que hay entre ellos. Slade Spire es un juego más deck building a uso, en el que vamos a ir jugando cartas y podemos ir combando con nuestras cartas o con lo que vayan haciendo los demás compañeros. Le pueden poner un estado a un enemigo y nosotros pues en base a ese estado pues jugar una carta y tal. Entonces, tanto el Slade Spire como el Rise of the Myths tienen intercambio de activación, es decir, un jugador no tiene que acabar su turno, sino que puede jugar una serie de cartas, dejarle paso a otro compañero o compañera que juegue unas cartas, luego vuelvo yo, luego sigues tú, ¿vale? Etcétera. Death Cells no, Death Cells se juega a izquierdas partiendo del jugador líder, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto es un poco así en general, vamos un poco más de detalle cada uno de ellos. Slade Spire, jugamos cartas gracias a la energía o en base a la energía que tengamos. Siempre que empezamos cada una de las rondas de combate tenemos 3 puntos de energía, a menos que hayamos tenido pues alguna mejora que nos dé más energía, pero todos comenzamos con 3 puntos de energía y con eso vamos a ir jugando nuestras cartas de la mano. Death Cells, en cambio, funciona de forma distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de los jugadores, cuando empieza un combate, los combates, digamos, tienen 3 fases de combate y jugamos una carta. Y comenzando por el líder. El líder juega una carta y no le dice todo, no le puede decir a los demás compañeros qué hace esa carta en todas las fases de combate, en la 1, la 2 o la 3, sino que solo le puede dar una pista de una de las cosas que hace esa carta en una de las fases de combate. Bueno, solamente puede decirle que hace esa carta en una fase de combate, ¿vale? Con lo cual, los demás jugadores, en base a esa pista que le han dado, van intentando pues jugar qué cartas combinan más con lo que te han dicho, sin saber realmente qué hacen las demás cartas en el resto de fases. Luego se desvelan todas y se juegan en orden, ¿vale? Comenzando por los jugadores y comenzando por si no recuerdo mal, por el líder, que juega su primera acción de esa carta, de esa fase, y luego van jugando izquierdas. Y el orden lo establecen el tablero de enemigos. O sea que puede ocurrir que haya algún enemigo a la izquierda, primero se activen los enemigos, luego los jugadores y luego el resto de enemigos. No lo he dicho, en Slade Spire la activación es primero se activan siempre los jugadores y luego, después de haber jugado sus cartas, se activan los enemigos. En Rise of the Myth Cthulhu es como el Slade Spire, primero juegan los jugadores y luego juegan los enemigos. Pero ojo, aquí hay una diferencia muy importante con respecto a Slade Spire, y es que aquí no recibimos una energía para poder jugar cartas, sino que tenemos que descartarnos cartas para obtener energía. Y esto le añade una capa de estrategia adicional a la que tenemos en el Slade Spire. Slade Spire, mientras tengamos energía, podemos jugar o no las cartas que hay, y como podemos ir intercambiando la activación, pues ahora juego yo esta carta, me espero, pues ahora, hoy mira, este he jugado esta, pues ahora juego yo esta otra. En el Rise of the Myth Cthulhu hay que tener más cuidado con qué cartas descartamos para jugar otras, porque la carta está descartada. Y si luego intercambiamos la activación y el compañero o compañera juega alguna carta y de repente te das cuenta que hubiera sido interesante tener la otra, pues tarde, ya la has descartado, no la puedes jugar, ¿vale? Así que 3 juegos, unos más parecidos que otros en cuanto a mecánicas, pero con sus diferencias. Tema de colaboración entre personajes. Slade Spire y Rise of the Myths son quizá los que más fuerte tienen este apartado. Death Cells no es que lo tenga, pero es más rígido. Vamos a explicarlo un poco más. Slade Spire, el tema de la colaboración es, a ver, cada uno de los jugadores va a recibir un enemigo y posiblemente unas invocaciones de ese enemigo, entonces está perfectamente determinado qué enemigos van a atacar a qué jugadores. Entonces, la colaboración ¿dónde se da? Pues por un lado en ayudar a compañeros o compañeras en qué enemigo a lo mejor no pueden derrotar a los enemigos, o sus cartas a lo mejor no matan pero ponen estados, entonces hay que ir viendo pues cada uno qué vida tiene, si puede defender, si no puede defender, quién está más vendido, quién puede aguantar los ataques, quién no. Entonces es un poco valorar la situación, y la colaboración es un poco la ayuda que os vais dando pues derrotando a unos enemigos u otros, de cara a jugar cartas. Realmente hasta que no tenemos algunas cartas de mejora de defensa no podemos darle defensa a un compañero específicamente, podemos intentar matarle a su enemigo, ¿vale? O ponerle estados al enemigo para que le haga menos daño, pero no podemos jugarle cartas
al compi de al lado. Dead Cells, en cambio, es algo más rígido. Como solo jugamos una carta y hace una acción en concreto en cada fase de combate, pues tenemos que ir diciendo qué es lo que se hace. Hay enemigos que tienen muy claro el objetivo al que van a atacar, hay otros que no. Entonces a lo mejor es pues quién va a recibir el impacto del enemigo, porque no tenemos mucha vida, pues quién se lo va a comer, o si tengo una fichita o puedo poner una fichita de defensa, a lo mejor te la puedo poner a ti. Pero realmente a nivel colaborativo es entre todos, digamos, resolver el puzzle, ¿vale? Una vez que jugadas las 3 cartas de combate y se dan la vuelta y comienza el combate, es intentar aplicar los efectos sobre los enemigos que toca para intentar resolver el combate, que es o derrotar a todos los enemigos o al menos recibir, superar el combate sin que nadie muera y recibir la menor cantidad de daño. Rise of the Mid Cthulhu quizá es el que es un poquito más potente en cuanto a nivel colaborativo. ¿Por qué? Porque los enemigos tienen una intención de ataque, ¿vale? No es fijo al principio de la ronda qué va a atacar a cada enemigo, sino que hay una intención de ataque y los personajes pueden modificar esas intenciones, o sea, sabiendo la intención, si atacan al que tiene menos vida, al que tiene menos cordura, al último que le ha atacado, pues jugando con eso ya pueden decidir o pueden intentar influenciar para que unos enemigos ataquen a unos o ataquen a otros, lo cual ya de por sí mola. El tema de que podamos jugar también cartas, la que sea, a otro compañero o compañera, mola bastante, porque ya no solo te limitas a cartas de mejora, como es Slay Spire, de defensa, no, es que puedes jugar cualquier tipo de carta, y eso puede estar muy bien porque hay efectos de los más variopintos. Entonces, para mí da un poquito más de juego. Tema de progreso, juegos muy distintos. Slay Spire realmente no es un juego en el que después de acabar la partida haya unos cambios permanentes o unas mejoras, ¿cómo decirlo?, que de forma fija, aunque sea por puntos o de alguna manera nos mejoran el personaje de cada de las diferentes partidas. No funciona exactamente así. En Slay Spire, cuando vamos jugando, vamos a ir derrotando enemigos y cada enemigo tiene, digamos, una recompensa. Entonces, esa recompensa pues, nos darán objetos, pociones, cartas para nuestro mazo. Bien, a medida que vamos avanzando, pues nuestro mazo irá creciendo, tenemos más objetos, pociones, etc. Y cuando lleguemos y derrotemos al jefe final, lo que sí que ocurre es que pues nuestro mazo o nuestro personaje habrá evolucionado. Entonces, de cara al siguiente acto, si guardamos ese mazo o continuamos jugando, nuestro mazo habrá mejorado. Si decidimos dejar de jugar, podemos hacer dos cosas. Uno, guardar los mazos ya mejorados con las cartas de objetos y pociones que hayamos conseguido, o resetear cada uno de los personajes y la siguiente vez que juguemos podemos jugar al acto 2 o al acto 3 y el juego te especifica qué mejoras tienes que hacer, ¿vale? Qué cartas tienes que robar, cuántas cartas comunes robas, cuántas cartas o raras, qué objetos, qué no sé qué, cuántas mediciones de Neao, etc. Entonces, realmente no hay, salvo... Hay un apartado en la que sí que te va diciendo, vas marcando a medida que vas jugando, vas marcando, digamos, una especie de logros, hasta que desbloqueas unas cartas de mejora sin color y desbloqueas el acto 4. Entonces sí que es cierto que si desbloqueas esas cartas de mejora sin color, pues las tienes acceso a ellas durante los momentos que lleguéis o los encuentros de mercado que haya. Pero ahí acaba un poco, digamos, el progreso, digamos, del juego. Puede ser que haya alguna cosa más que no haya visto. Si alguno lo tiene más claro, que lo ponga en los comentarios. Dead Cells es muy distinto. Dead Cells se basa en jugar, morir o no, pero hay cambios permanentes en el juego, en el tablero de mutación sobre todo, y algunas cartas que iremos recibiendo mejores para nuestros mazos. Entonces, ahí sí que digamos que hay cartas de mejora, hay una modificación permanente del juego, partida tras partida tras partida. No es una campaña, pero sí que hay una evolución del juego. Rise of the Mid Cthulhu funciona de manera distinta, sino que cada vez que derrotemos, tengamos enfrentamientos con enemigos, sí, robaremos cartas de mejora, pero como cuando se acaba la partida los mazos se resetean, también recibiremos no solo cartas de mejora, sino puntos de progreso. Y esos puntos de progreso son permanentes. Cada personaje podrá tener un máximo de 25 puntos de progreso y partida tras partida iremos consiguiendo cada vez más puntos de progreso, y su punto de progreso al principio de la partida lo podemos gastar en comprar lo que nos dé la gana. Insisto, vida, cordura, reliquias, cartas de mejora normales, infrecuentes, etc. ¿Vale? Así que ya os digo, el tema del progreso sí que varía bastante entre cada uno de los juegos. Tema de enemigos. Para que veamos un poco
cuánta variedad hay en cada uno de los juegos. Slade Spire tiene para cada uno de los actos, recordad que el acto cuarto viene bloqueado por defecto y hasta que no jueguéis unas cuantas partidas no podéis acceder a él. Tenemos por cada acto, tenemos enemigos comunes, que hay un mazo de invocaciones porque muchos vienen con amiguitos, así que podemos decir que ahí tenemos dos tipos de enemigo, más los élite y los jefes finales. Si no recuerdo mal, hay 3 jefes finales por elegir por acto. Dead Cells tiene 7 biomas y en cada bioma tenemos 2 tipos de enemigos, que son enemigos normales y enemigos élite. Ya está. Y tenemos 3 jefes finales que son independientes de... bueno, no es que sean independientes, ¿vale? No van asociados a... Bueno, sí, depende del bioma, ¿vale? El bioma os dirá qué jefe final os vais a enfrentar, pero no hay un jefe final por bioma, sino que hay 3 en total y aparecerán pues el que corresponda. Y en el caso de Rise of the Myth Cthulhu tenemos 3 primigenios, y empiezo hablando de los primigenios porque cada primigenio tiene asociado una localización y cada localización tiene asociados 5 tipos de enemigos distintos. Y molan bastante porque tenemos enemigos comunes, enemigos esbirros, siervos, superiores, élites y, por supuesto, los primigenios, ¿vale? Entonces, la verdad es que de los 3 tengo que decir que quizá la mayor variedad de enemigos la encontramos en el Rise of the Myth Cthulhu. ¿Por qué? Porque hay muchísimas ilustraciones, hay muchísima carta única, muchísimas ilustraciones diferentes, lo cual la verdad es que hace que no te aburras y veas siempre, a medida que vas avanzando, vas viendo enemigos nuevos. Verás enemigos también ya vistos, pero enemigos nuevos. Y como al final se acaban barajando y se combinan, la verdad es que... y no siempre juega los mismos encuentros, porque a veces en el encuentro 3 haces una cosa o haces otra, y en el encuentro 4 a lo mejor sacas otro tipo de enemigos de los que no hayas visto antes. La verdad es que, al menos en mi experiencia, no te aburres mucho. Slay Spire tampoco especialmente, pero sí que es verdad que hay menos ilustraciones únicas y da la impresión de que vas viendo con frecuencia los mismos tipos de enemigos. Y en el Dead Cells, al menos hasta ahora, como siempre comienzas en el nivel de los prisioneros, en las mazmorras, siempre comienzas viendo los mismos tipos de enemigos, tampoco hay tantas ilustraciones. Y al final sí que es cierto que en el primero y el segundo, en Slay the Spire, Dead Cells, sí que a lo mejor puede dar la impresión de que hay algo más de monotonía en cuanto a los enemigos. Algo que no me ha pasado con el Rise of the Myth Cthulhu. Bien, vamos ya con la valoración final. Intentaré que no me quede demasiado larga, pero hemos hecho ya, yo creo que una comparativa, yo creo que en cierta profundidad a nivel de funcionamiento de los juegos y los diferentes aspectos. Yo creo que merecía la pena resaltar y comparar entre ellos. Ahora sé que me vais a preguntar, vale Gaby, ¿cuál es el mejor de ellos? ¿Con cuál te quedaría y solo pudieras quedarte con uno? Y depende. La respuesta es que depende. Primero, los 3 juegos son 3 muy buenos juegos. Eso quiero que quede claro. No hay ninguno de los 3 juegos que pueda decir, no, es que este es más flojete. Son 3 muy buenos juegos. Sí que es cierto que quizá Dead Cells se separa más. Es un juego un poco más ligero. Bueno, un poco no, yo diría más ligero, más sencillo, más distendido de jugar, más familiar que con respecto al Rise of the Myths y el Slay the Spire. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Slay the Spire y Rise of the Myths son 2 juegos más de tipo deck building, más potentes, más tácticos, donde son más sesudos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego también hay que tener en cuenta el tema del número de jugadores. Por ejemplo, si vais a jugar los juegos, ya lo he dicho, si vais a jugar a 4, Rise of the Myths, olvidaos de él, no vais a poder jugar a 4 jugadores, por ejemplo, ¿vale? Entonces, también depende del arte, el gente o la temática. Los amantes de los videojuegos a lo mejor van a tirar más por el Slay the Spire o el Dead Cells, porque es su videojuego a lo mejor favorito, o uno de los videojuegos que les ha marcado, o no. Quiero decir que hay varios factores, los juegos son buenos y por tanto habría un poco que valorar qué es lo que buscáis. Entonces, si queréis un juego más ligero, ya os he dicho que Dead Cells sería quizá vuestra elección. Si queréis juegos más tácticos, más potentes, pues tenéis Rise of the Myths y tenéis el Slay the Spire. Si el número de jugadores, insisto, es importante, como 4, pues entonces ya tenéis la respuesta, Slay the Spire. Pero si por ejemplo vais a jugar o hay veces que lo vais a jugar a menor número de jugadores, tomar la decisión es un poco más complicada. A lo mejor tienes que tener en cuenta también el precio. El precio de mercado, el PvP del Slay the Spire son 140 euros. La caja base del Rise of the Myths, que ya os he dicho que creo que va muy cargada y hay mucha rejugabilidad, son 49 euros, aunque eso habría que aplicarle IVA y portes. No sé en cuánto se quedará, quizá 70 por ahí.
No lo sé, quizá vayan por ahí los tiros. El Dead Cells vale 85 euros, ¿sabes lo que eso es lo que me costó a mí en Essen? Aunque lo he visto en tiendas españolas online, en algunas entre 65 y 70 y algo en inglés, no sé por cuánto lo traerá de Vir en nuestro idioma, ¿vale? Pero yo creo que el Dead Cells se acerca un poco más en precio al Rise of the Myths, al menos lo que es la caja base. Entonces, si ahora dejamos todo eso de lado y vamos directamente a las mecánicas, a la chicha gorda, ¿vale? A mí que me gusta un juego, me suelen gustar los juegos más potentes a nivel mecánico, pues ya os digo, Dead Cells se queda un poco más al margen, ¿vale? Es bueno, divertido, pero si yo quiero algo más gordo, me quedo con Slay the Spire o me quedo con Rise of the Myths. Entonces, aquí sí que hay un punto que voy a resaltar otra vez, que es en cuanto al tema de las mecánicas, y es el tema de cómo se juega. Slay the Spire es un poco más... tiene una capa menos táctica, podemos decirlo así, o es un poco más sencillo de jugar, en el sentido que se juega en base a energía. Entonces, jugar con energía es más cómodo, porque yo juego con energía y no me tengo que preocupar de qué cartas descarto para poder pagar otras. Y no es ninguna tontería, porque es una capa táctica más que tiene el juego. El Rise of the Myths, cosa que no tiene el Slay the Spire. Entonces, si queréis un juego, el juego más potente, más táctico de entre los tres, yo creo que es Rise of the Myths. Si queréis algo un pelín más ligero, Slay the Spire. Y no es que Slay the Spire sea un mal juego, no me malinterpretéis, es un muy buen juego, es uno de los mejores de mi top del 2024, ¿vale? Pero sí que es cierto que Rise of the Myths tiene esa capa de descarte, que puede ser que haya gente que no le guste, ¿vale? Porque es un ordeñacerebros más, o sea, es apretarle una tuerca más al coco. Entonces, si os gustan juegos más tácticos, Rise of the Myths Cthulhu, yo creo que es un puntito superior al Slay the Spire. Si no os gustan tan tácticos, pues lo queréis algo más ligero, pues el Slay the Spire. Eso respecto a las mecánicas, porque ya os digo que el tema de descartar las cartas para conseguir energía es bastante potente. Ya lo vimos en el juego de cartas de la Guerra del Anillo, aunque ahí funciona de otra manera, pero... la filosofía es esa, es decir, hay que descartar cartas para jugar cartas y hay que pensar muy bien qué descartamos. Aquí es que es parte de la mecánica, porque es que hay cartas que al descartarlas dan más energía de lo que cuestan. Entonces tenemos que estar valorando. Tenemos una serie de cartas que tenemos que pagar. A lo mejor descartar una carta potente pero que da muchísima energía me permite jugar el resto de cartas de la mano, ¿vale? Y a lo mejor para ese momento en concreto es más interesante que gastarme toda la energía en una única carta. Depende, ¿vale? Depende del momento. Entonces esa capa estratégica más sí que la tenemos en Rise of the Myths y en Slay the Spire no la tenemos. Y yo creo que es un poco aquí lo que cada uno, en función de qué es lo que busque, digamos que el resumen final sería de en función de qué es lo que busco, me puedo decantar por uno o por otro. Y para cerrar el vídeo lo podríamos dejar así, es decir, si quiero un juego un poco más familiar, un poco más sencillo, más ameno de jugar, aunque también tenga su parte táctica y sea divertido y mole porque va evolucionando, tenemos el Dead Cells. Slay the Spire es un juego más deck building al uso, donde va a haber muchos combates, jugamos muchas cartas, podemos jugar hasta 4 jugadores y además podemos acabar el acto, podemos luego jugar acto que queramos, ni siquiera hace falta que mantengamos las manos. Está bien, el juego está chulo, pero si ya queremos jugar un juego que además sea más rápido de montar, olvidamos de todo el tema de los tableros, son solo cartas, rápido de montar y con el mayor nivel de táctica posible, pues tenemos el Rise of the Myths Cthulhu. Y eso yo creo que nos podemos quedar un poco con esa conclusión. Nada más, espero que este vídeo os haya resultado de utilidad. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la campaña de mecenazgo, por si os interesa el juego y queréis participar en la campaña. Nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.